Bien, entonces sí, ya habíamos analizado de la carótida interna desde su porción cervical, segmento C1, el C2, C3, que es el cavernoso, con sus ramos intracavernosos de la carótida interna, ¿verdad? El tronco meningo hipofisiario y la arteria cavernosa inferolateral y las capsulares anteriores o de McConnell. Después habíamos revisado el segmento clinoidea, ¿verdad? Que se localiza entre los dos anillos carotídeos, uno inferior y otro superior, ¿verdad? Que estaría el superior y aquí vendría el inferior y que ahí se encuentra este pequeño segmento clinoidea. Y posteriormente vimos la porción supraclinoidea que se dividía en varios segmentos en relación a las ramas gruesas, podríamos decir, de la carótida interna en su porción supraclinoidea, ¿verdad? Aquí tendríamos cómo se va dirigiendo la carótida supraclinoidea hacia atrás, este, hacia arriba y ligeramente lateral, ¿verdad? Para dividirse la cerebral anterior y la cerebral media, y dando la arteria oftálmica, la arteria comunicante posterior, y aquí arribita la arteria coroidea anterior. Y entonces ya teníamos los segmentos, el segmento oftálmico, que es el más grande, entre el nacimiento de la oftálmica y la comunicante posterior, sería el segmento oftálmico. Después un segmento pequeñito, que es el segmento comunicante, entre la comunicante posterior y la córnea anterior. Y por último tendríamos el segmento coroideo, entre el nacimiento de la coroidea anterior y la bifurcación de la carótida interna, el cerebral anterior y cerebral medio. Ya ven que la comunicante posterior se encuentra a la mitad del trayecto entre el nacimiento de la oftálmica y la bifurcación de la carótida. Ahí se encuentra exactamente la comunicante posterior, ¿no? Bien, entonces decíamos que estábamos describiendo la comunicante posterior. Describimos que esta comunicante posterior puede tener variantes, puede tener un patrón fetal, donde tenemos una comunicante posterior muy gruesa, y decíamos que da origen a la arteria cerebral posterior, ¿verdad? Entonces, aquí sería la cerebral posterior, originándose directamente la comunicante posterior, que es el patrón fetal. Mencionamos ramas de la arteria comunicante posterior, que son un promedio de 8 ramas perforantes, en donde tendríamos la arteria premamilar y la arteria infundibular, que se van a dirigir hacia el tuber cinereum, donde tenemos aquí la eminencia media, y se está formando el sistema porta hipotálamo hipofisario. Entonces, aparte, vamos a ver las arterias hipofisarias superiores, que son ramas perforantes, ¿verdad? No sé si las mencionamos, pero efectivamente recuerden que de los ramos importantes también de la carótida interna están las arterias hipofisiarias superiores, ¿verdad? Que tendríamos, aquí se ilustraron, esta arteria hipofisiaria superior que se origina del segmento oftálmico, ¿ya? Que puede ser duplicada esta arteria hipofisiaria superior, que junto con estas arterias infundibular y premamilar ayudan a formar parte del sistema porta hipotálamo hipofisiario. Estos ramos perforantes de la comunicante posterior, aparte de la premamilar y las arterias al infundíbulo, tenemos que van hacia la sustancia perforada posterior, al tracto óptico, así como también a la porción inferior de lo que sería el tálamo, junto con el subtálamo, ¿verdad? Son ramos perforantes de la arteria comunicante posterior. Si nos vamos ahora al otro segmento, que es el segmento coroideo, entonces describiríamos esta arteria, que es la arteria coroidea anterior, ¿verdad? Esa arteria coroidea anterior, entonces, se origina distal a la arteria comunicante posterior. Entonces, si hacemos
Vamos a poner aquí en la ilustración, vamos a poner aquí el pedúnculo cerebral, el mesencéfalo con su borde posterior, y después aquí los colículos, ¿sí? Tenemos así, el borde posterior, y aquí el acueducto cerebral. Tendríamos aquí lo que sería, vamos a poner los límites de la cisterna crural con el uncus, y aquí tendríamos el parahipocampo, y arriba el giro dentado. Entonces, vas a tener aquí el nacimiento. Vamos a poner aquí esquemáticamente nuestra carótida interna, su porción supraespinoidea. Aquí vamos a poner que sería fuera el nacimiento de la comunicante posterior. Y ahorita la que nos va a interesar es la coroidea anterior. Vamos a poner aquí la división de la carótida interna en la cerebral anterior, y aquí lateralmente la cerebral media. Entonces ya ven que esta coroidea anterior va dirigiéndose posteromedial, posteromedial, y se dice que cruza al tracto óptico de lateral a medial, para después dirigirse a la cisterna crural, y ahora cruzar el tracto óptico de medial a lateral y dirigirse hacia la cisterna ambiens. Es el trayecto aquí de la coroidea anterior. Vamos a poner aquí como relación la comunicante posterior uniéndose a la cerebral posterior. Aquí tendríamos la bifurcación del tronco basilar, que tendríamos P1, ¿verdad? Sería la cerebral posterior. Aquí vamos a poner la otra cerebral posterior, originándose del ápex de la basilar. Entonces, pues recuerden que aquí estamos en la cisterna ambiens, que era la hendidura cerebral de Bichard, ¿no? Entonces teníamos, esta es la cisterna ambiens o perimesencio encefálica, que hacia adelante se continúa con la cisterna crural, ya que la cisterna crural está limitada lateralmente por el uncus y medialmente por el pedúnculo cerebral. Si hiciéramos un corte eh, transversal de esta fisura cerebral, extendida cerebral, tenemos aquí el pedúnculo cerebral, y aquí estaría el giro dentado, y después vendría el parahipocampo, ¿sí? Y aquí tendríamos parte de lo que sería el hipocampo, ¿verdad? Entonces, aquí en el fondo de esta hendidura cerebral se encuentra el tracto óptico, que se va a ir hacia atrás para dirigirse al cuerpo geniculado lateral. Entonces, esta arteria que estamos describiendo estaría exactamente en este punto. Aquí viene la arteria coroidea anterior, y por abajo va a venir la arteria cerebral posterior. Estos son elementos que están aquí en la hendidura cerebral, y también tendríamos la relación con el cuarto nervio craneal, también aquí en la fisura, en la hendidura cerebral, o fisura de hendidura de Bichard. Entonces, esta coroidea anterior tiene una porción anterior que va en el espacio suragnoideo, cisterna crural, cisterna ambiens, y después, en su extremo posterior, va a llegar a la altura del extremo anterior del cuerpo geniculado lateral, que es a donde va a llegar el tracto óptico. Entonces va acompañando al tracto óptico, se va a entrar al tracto óptico para posteriormente dirigirse a esta fisura. Vamos a tratar de marcar que es la fisura coroidea. Vamos a tratar aquí de delimitar, ¿sí? Así, lo que sería el ostensivo hipocampal, aquí el giro dentado, y aquí tendríamos, vamos a poner un poquito más abajo, el hipocampo, sustancia del hipocampo y el giro dentado. Y aquí vamos a poner arriba lo que sería la prolongación temporal del ventrículo lateral. Y aquí arriba quedaría el tálamo. Aquí estaría el tálamo, aquí arriba.
el tálamo. Entonces, ¿se acuerdan que hay una fisura coroidea? La fisura coroidea se localiza por abajo del tálamo y por arriba de lo que sería aquí el inicio del fornix, de la fimbria, y que después va a formar los pilares del fornix. Entonces, esta arteria coroidea va a tener su porción plexal, que se llama, que se va a dirigir hacia la fisura coroidea. Es decir, hacia abajo estaría el inicio del fornix y hacia arriba estaría el tálamo. Y entonces se va a introducir aquí al plexo coroide de la prolongación temporal del ventrículo lateral, que es la porción plexal de esta arteria coroidea anterior. Entonces aquí podríamos poner así, ya punteado, cómo se va a meter a la fisura coroidea. Entre el inicio, la porción ventral del fornix, arriba estaría el tálamo, ¿no? Entonces, si hiciéramos una vista medial, podría poner aquí así el tálamo, y aquí tendríamos el inicio aquí del fornix, sin la fimbria, ¿sí? Y ya ven que después se sube sobre el tálamo. Y todo esto correspondería a la fisura coroidea en su porción inferior y acá su porción superior de la fisura coroidea. Entonces, se va a introducir y va a formar la porción plexal de la coroidea anterior. Entonces, esta coroidea anterior tiene una porción subaracnoidea anterior y una porción plexal dentro de la fisura coroidea, dirigiéndose hacia el ventrículo lateral a los plexos coroides. Primero en el plexo coroide del ventrículo lateral en su progresión temporal y después hacia el atrio y de ahí hasta el foramen de Monro o foramen interventricular. Entonces, esas serían algunas de las relaciones importantes de esta arteria coroidea anterior. Esta arteria coroidea anterior, durante su trayecto, va a dar ramitos importantes. Por ejemplo, se dice que es una arteria que irriga aquí al uncus, va a irrigar también lo que sería el giro dentado, parte del parihipocampo, y también a la sustancia hipocampal. Entonces va a ir irrigando también aquí al giro dentado, al parihipocampo y a la sustancia hipocampal. Manda ramitos también aquí al pedúnculo cerebral, ramos pedunculares. Y es muy interesante que aquí al dirigirse hacia arriba, ramos de esta corriente anterior hacia arriba, van a irrigar lo que sería la porción inferior aquí del tálamo, va a irrigar el tálamo, y por fuera del tálamo recordemos que se encuentra aquí el núcleo lenticular, con el putamen, el globo pálido lateral y el globo pálido medial y el brazo posterior de la cápsula interna. Entonces dice que manda unos ramitos que van a irrigar aquí al globo pálido, lateral medial, a la porción más inferior del brazo posterior de la cápsula interna y también unos ramitos a la región del núcleo subtalámico. Aquí está la región subtalámica con el área prerubral. ¿Sí? Entonces quiere decir que tiene relación con los núcleos basales, que sabemos que hay con el globo pálido, el núcleo subtalámico, que son estructuras involucradas en la enfermedad de Parkinson. Ya ven que hay casos descritos en donde una oclusión de estas porciones distales de la coroidea anterior podría dar una disminución de la sintomatología de la enfermedad de Parkinson por compromiso aquí del lobo pálido lateral medial y de la región subtalámica, ¿no? Entonces son territorios de irrigación de esta coroidea anterior. Lo cierto también es que si se ocluye esta coroidea anterior, nos puede dar un síndrome capsular manifestado por generalmente hipoestesia y debilidad corporal contraria a la lesión de la coroidea anterior, por compromiso de la porción más inferior del brazo posterior de la cápsula interna. Entonces, esta coroidea anterior no solamente irriga sustancias del sistema límbico, como uncus y el giro dentado y la sustancia hipocampal, sino que también irriga estructuras de los núcleos basales, como sería el globo pálido, el subtálamo y parte del tálamo, y también parte de las vías piramidales y somestésicas sensitivas, como es la porción más inferior del brazo posterior de la cápsula interna. Entonces, el territorio de irrigación de esta coroidea anterior, que se origina de la cara póstero
posterior de la cápsula, perdón, de la carótida interna, distal a la comunicante posterior. Esta es nuestra coroidea anterior, en su porción subaracnoidea, su porción plexal, que también es importante para irrigar los plexos coroides. Y entonces serían algunas características de esta coroidea anterior. Muy bien. Podríamos pasar entonces ahora a ver lo que serían las ramas terminales de la carótida interna. Si gusta, podemos empezar con la cerebral media. Esta cerebral media pues se va dirigiendo lateral hacia el fondo de la fisura, lateral a la fisura de Silvio. Entonces, si hacemos un corte coronal para ilustrar el trayecto de la cerebral media, tendríamos aquí la fisura lateral, el lobo de la ínsula y el opérculo frontoparietal. Tendríamos aquí lo que sería el claustro, el núcleo lenticular con putamen y lobo pálido y el tálamo. Y esta carótida interna, dando dirigen a la cerebral anterior, a la zona interhemisférica, y aquí la cerebral media, dirigiéndose en la profundidad de la fisura lateral, la fisura de Silvia. Y antes de llegar al limen de la ínsula, para formar su rodilla, ya ven que esta cerebral media se va a bifurcar. Puede ser un tronco superior, un tronco inferior, o tres troncos, o troncos múltiples. Y el tronco superior puede ser dominante, o el tronco inferior puede ser dominante, o pueden ser muy semejantes. Y después estos troncos de la cerebral media, ya ven que van a hacer una curvatura hacia atrás y hacia arriba, y se van a encontrar sobre el lóbulo de la ínsula. Y aquí van a formar propiamente lo que sería la rodilla. Aquí se encuentra la rodilla de la arteria cerebral media. Y entonces este segmento, ya que es el segmento M1, que es el segmento esfenoidal, en donde tendríamos que este segmento esfenoidal, aquí en esta vista inferior, tendríamos aquí nuestra carótida cerebral media, la media, y entonces antes de llegar al limen insulae se bifurca, y después ya cuando llega aquí al limen insulae pasa en la superficie del lóbulo de la ínsula, ahí en el fondo de la cisura lateral. Entonces tendríamos aquí el segmento M1, que es el esfenoidal, que ven que se localiza más o menos a 1 centímetro por atrás del borde libre del ala menor del esfenoide, que limita el piso anterior del piso medio, la base del cráneo. Para continuarse con el segmento M2, que sería el segmento insular, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el segmento esfenoidal, ¿verdad? Ahora, si vamos viendo el segmento M2, se encuentra el lóbulo de la ínsula. Entonces, si hacemos un esquema abriendo el opérculo frontoparieto-temporal, tendríamos el lóbulo de la ínsula limitado por este surco, ¿sí?, circular. Tendrían, ya se acuerdan que tiene surco central, y por delante del surco central tenemos los giros breves y atrás los giros largos del lóbulo de la ínsula. Aquí quedarían el limen insulae. Y entonces los troncos de la bifurcación de la arteria cerebral media estarían aquí, dando la vuelta, y empiezan a dividirse aquí en la superficie del lóbulo de la ínsula para formar el segmento M3 o el segmento insular, que se van dirigiendo hacia la periferia del lóbulo de la ínsula en el surco circular. Y cuando llegan al surco circular del lóbulo de la ínsula, ya ven que se reflejan, hacen una curvatura para dirigirse hacia el opérculo frontoparieto temporal y formar el segmento M3, que es el segmento opercular. Para llegar por último a la superficie de la cisura lateral y dar otra vez unos giros, ya sea hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás, para continuarse con el segmento M4,
es el segmento cortical. Serían los tres segmentos de la cerebral media: esfenoidal M1, insular M2, opercular M3 y cortical M4. Y ya ven que el cortical pues ya se encuentra aquí en la superficie de la cara lateral del hemisferio cerebral, ¿verdad? Que ya veremos sus áreas de irrigación, ¿verdad? De la arteria cerebral media, aquí toda la cara lateral del hemisferio cerebral, la porción cortical. Ahora, durante este trayecto, la cerebral media va a ir dando ramos importantes. En el segmento M1 va a dar ramos perforantes, que son las arterias lentículo-estriadas laterales, que pueden variar de 8 a 12 ramitos, y que se van a dirigir a este espacio, que es la sustancia perforada anterior, que ya ven que está limitada por los tractos, el tracto olfatorio, ¿sí? Y tenemos aquí las cintillas olfatorias que limitan la sustancia perforada anterior. Entonces vamos a tener estas arterias lentículo-estriadas laterales que vienen del segmento M1 y se van a introducir hacia la sustancia perforada anterior. Pueden provenir ya sea del tronco único o hay unos pequeños ramitos perforantes que vienen de las ramificaciones de la cerebral media. Son las arterias lentículo-estriadas. Las arterias lentículo-estriadas son importantes porque se van a irrigar aquí gran parte de lo que sería el brazo posterior de la cápsula interna, el núcleo lenticular, se dirigen hasta acá arriba al núcleo caudado, también irrigando la sustancia nominada y el núcleo accumbens o el estriado ventral. Ya que estas arterias lenticuloestriadas son las arterias de las hemorragias hipertensivas, que son arterias muy pequeñitas que se originan de un tronco más o menos grueso, que es la porción esfenoidal de la arteria cerebral media, y entonces ya ven que por la hipertensión arterial crónica hay una lipohialinosis de la capa media de los vasos cerebrales, en este caso de las arterias lenticuloestriadas, ya que se dice que se pueden formar unas pequeñas lesiones aneurismáticas, ¿no? Que, las microaneurismas de Charcot, que se piensa que son los que se rompen y dan origen a estas hemorragias hipertensivas, que en un 60% de los casos se encuentran aquí en los núcleos basales, en el caudado, en el putamen y el globo pálido. Y entonces cuando ves un paciente hipertenso con una hemorragia profunda, pues lo primero que pienso es que tiene una ruptura de estas arterias lenticulo-estriadas laterales que vienen de M1. Bien, pues esa sería la característica del segmento M1. Teníamos el porción insular, que va en la superficie del lóbulo de la ínsula, llega al surco circular del lóbulo de la ínsula, giran 360 grados, se van por la porción opercular y llegan a la área cortical en la superficie lateral del hemisferio cerebral. Y entonces tenemos varias áreas, ¿verdad? Y aquí va dando ramitos, y entonces tenemos la arteria órbito frontal, lateral, órbito frontal, que como su nombre suele dice, va hacia el lóbulo o en su porción. Después tenemos la prefrontal, después un ramo precentral, después uno que se va por la cisura central, que es el ramo central. Después vamos a tener, ¿sí? Lo que serían los parietales. Aquí también podemos tener un pequeño postcentral, que algunos autores no describen. Y después tendríamos las parietales, un parietal anterior y un parietal posterior, parietal anterior, parietal posterior. Después lo que se considera la rama terminal de la arteria cerebral media, porque sigue el eje, ¿sí? La dirección de la cisura lateral cisura de Silvio, ya ven que se llama la arteria angular, que considera la rama terminal de la arteria cerebral media. Después ya tendríamos aquí estos ramitos, ¿sí? Sería aquí el ramito temporo-occipital, y después los ramos temporales, temporal posterior, temporal medio y temporal anterior. Y aquí tenemos un ramito que muchas veces se dice que es un ramo cortical temprano.
que es el ramo tem temporopolar, que muchas veces este ramo temporopolar se origina de M1, es lo que le llaman ramos corticales tempranos, ¿sí? Como la rama temporopolar. Entonces, más o menos ahí son todas las áreas de distribución de la arteria cerebral media. Y entonces de esa forma va uno entendiendo los síndromes de oclusión de la arteria cerebral media. Si se ocluye aquí en su nacimiento, aquí a nivel de su origen, la carótida interna, pues el territorio de infarto no nada más es del área cortical, frontoparieto temporal, sino también hay infarto de los núcleos basales, incluyendo el brazo posterior de la cápsula interna. Y entonces nos da, ¿sí?, un problema de síndrome piramidal, una hipoestesia con hemianopsia y también una hipoacusia, todas contralaterales, es decir, un síndrome de cápsula interna, que llaman que son las H's, hemiplegia, hemipoestesia, hemianopsia homónima contralateral y una hipoacusia, por compromiso de los elementos del brazo posterior de la cápsula interna. Ahora, si la oclusión ya es distal, después de que dio estos ramos de las arterias lenticulostriadas, entonces sí vas a tener el clásico síndrome de oclusión de la arteria cerebral media, pero en sus ramos corticales. Y entonces, si se compromete el área de Broca, del hemisferio dominante, pues vamos a tener una fascia de Broca, una fascia de Wernicke, una fascia global, se va a comprometer el giro precentral y entonces va a tener una parálisis facial central y una parálisis del miembro superior y una leve paresia del miembro inferior, porque ustedes saben que el miembro inferior está irrigado por la cerebro en el homúnculo motor de Penfield, con una hipoestesia de la cara y de la mano, ¿no? Contralateral, entonces típico de un infarto distal de la arteria cerebral media, que también ustedes saben que puede ser una oclusión no de estos troncos, sino de ramos distales, y puede ser que tengan una oclusión aquí de los ramos que van aquí precentrales y lesiona el área de Broca, y el paciente solamente tenga una fascia de Broca, sin afasia de Wernicke y posiblemente hasta sin déficit motor, y a lo mucho una parálisis facial central asociada a la fascia de Broca, la fascia de expresión. Entonces, son algunas de las características de estos síndromes de la arteria cerebral media. Es decir, ¿alguna duda que tengan, algún comentario que quieran complementar? Antes de que podamos compartir algunas imágenes. Pues no, maestro, en realidad estamos muy claros todos. Aquí estamos todos muy atentos. ¿Sí? Sí, Perfecto. gracias. Vamos. Vamos a ver algunas disecciones del doctor Roton. A ver. Mm. Bueno, miren, estas son, acuérdense que las disecciones del doctor Roton nos coloca los especímenes en posición quirúrgica, ¿verdad? Aquí estamos viendo, este es el extremo rostral, caudal, esto es dorsal y esto es ventral, ¿verdad? Es como si estuviéramos ya en un abordaje quirúrgico, donde tenemos lo que sería aquí la arteria carótida interna, lateral al nervio óptico y medial a la clinoides anterior. Y aquí tenemos lo que sería una arteria comunicante posterior que se va a unir a la arteria cerebral posterior y va a dividir el segmento P1 precomunicante y el segmento P2 poscomunicante de la arteria cerebral posterior. Y estamos viendo que distal al nacimiento de la comunicante posterior tenemos la coroidea anterior, ¿sí? De aquí fíjense que se ven muy bonitos los ramitos perforantes de la comunicante posterior, entre ellos la arteria premamilar, ¿verdad? Aquí está la arteria premamilar, muy bonita, disecada allí, haciendo de la arteria comunicante posterior. Y fíjense aquí, más o menos 1 o 2 milímetros por arriba del nacimiento de la comunicante posterior se encuentra el nacimiento de la coroidea anterior. Y esta coroidea anterior, ¿sí?, viene ventral o por abajo, miren, este es el tracto óptico, que decíamos primero, pasa de lateral a medial al tracto óptico, y cuando llega a la cisterna ambient se va ahora, lo vuelve a cruzar de medial a lateral.
Y fíjense cómo por abajo viene la comunicante posterior uniéndose aquí a la cerebral posterior. Entonces, aquí tenemos los ramos de la coroidea anterior. Este sería el uncus. Aquí vendría el uncus que se retrajo, ¿sí? Y aquí viene la coroidea anterior. Dejen ver en esta disección. Bueno, esta es una porción posterior, ¿verdad? Porque este es aquí está marcando, ¿sí? La arteria basilar y su bifurcación en las células posteriores, ¿verdad? Aquí sería P1, aquí está la comunicante posterior, y aquí vendría la coroidea anterior, miren, aquí estaría la coroidea anterior dando sus ramitos. A veces esta coroidea anterior puede estar doble o se origina un tronquito y después luego se divide este tronquito, ¿verdad? Aquí se está retrayendo todo lo que es el paripocampo y arribita estaría el giro dentado, ¿verdad? Mm, Vamos a ver. A ver aquí. Mm, a ver para ver ya la cerebral media, acá estaría. Bien, aquí ya tendríamos el origen de la cerebral media. Este es M1, que es aquí tenemos una comunicante posterior tremenda, ¿no? Con una postura, en una configuración fetal, muy gruesa. Muy bien. Y aquí tenemos una coroidea anterior. Se encuentra, esta coroidea anterior se ve un poquito hipoplástica, que se describe que a veces pueden hacer de M1. Fíjense, en esta disección está demostrando que la coroidea anterior nació propiamente del inicio de la cerebral media de M1, son variantes anatómicas que hay que tener presentes. Aquí otra vez tenemos una comunicante posterior muy gruesa, cerebral posterior, y otra vez aquí la coroidea anterior, esta pequeña. Miren cómo es un tronquito y después se empieza a dividir esta coroidea anterior. Bueno, aquí lo está ilustrando el nacimiento del óculo motor ventral a la cerebral posterior y dorsal a la arteria cerebelosa superior, ¿verdad? Bueno, y aquí la arteria comunicante posterior. Vamos a ver disecciones ya aquí de la cerebral media. Bien. Mm, Bueno, aquí fíjense, aquí nos sirve. Fíjense, aquí vamos a tener la coloidea, miren, aquí lo que comentábamos, fíjense. Esta es una vista ventral. Esta es la cisterna crural, limitada lateralmente por el uncus. Mm, Ahí dejemos. Me sacó. Sacó. Ok, listo. Entonces, miren, esto es más o menos lo que tratábamos de ilustrar hace rato. Aquí está el pedúnculo cerebral, la sustancia negra, la cisterna crural, el uncus, y aquí estamos viendo la coroidea anterior, miren, aquí viene la arteria coroidea anterior. Este es el tracto óptico. Entonces, el tracto óptico se va dirigiendo aquí así oblicuo, hacia afuera, y esta coroidea anterior va por abajo del tracto óptico, pasa por fuera, después medialmente, y ya el cisterna vuelve otra vez a cruzar de medial a lateralmente al tracto óptico. Y fíjense cómo por abajo de la coroidea anterior viene la arteria cerebral posterior, ¿verdad? Y cómo entre la coroidea anterior y la cerebral posterior viene esta arteria, esta vena, perdón. ¿Alguien nos podría decir qué vena es esta? Esta vena, que aquí atrás va a desembocar en la vena cerebral magna o de Galeno, y que aquí adelante se forma de la unión de la vena cerebral
media profunda y la cerebral, vena cerebral anterior. ¿Alguien nos puede decir qué vena es esta? La vena basal de Rosenthal. Es la basal de Rosenthal, efectivamente. Entonces, fíjense cómo esta vena basal de Rosenthal va ahí muchas veces entre la coroidea anterior, está por arriba, y la cerebral posterior que está hacia abajo, ¿verdad? Y todavía más hacia abajo, aquí no se ve, vendría el cuarto nervio, todos aquí en la cisterna perimesencefálica o cisterna ambiens. Entonces, tenemos aquí la coroidea anterior, y esta coroidea anterior, aquí es donde se va a meter hacia lo que sería la fisura coroidea. Esta es la fisura coroidea, miren, esta. Esta es la fisura coroidea, donde también se están introduciendo, ya veremos ramos de la arteria cerebral posterior, que son las arterias, ¿sí?, coroideas posteromediales y posterolaterales. Miren, acá está el giro del parihipocampo, arribita está el giro dentado, arriba del giro dentado va a estar el inicio del fornix, ¿sí? Y más hacia arriba va a estar el tálamo. Y entonces entre el fornix y el tálamo se encuentra aquí la fisura coroidea. Entonces esta arteria coroidea anterior se va a introducir aquí, a esta fisura coroidea, junto con los ramos coroideos posterolaterales y posteromediales de la cerebral posterior, ¿no? Y aquí está un acercamiento, ¿no? Fíjense, aquí tenemos M1. Decíamos que de M1 se originan las arterias lentículas estriadas, miren. Todas estas arterias lentículas estriadas que se van a dirigir a la estancia perforada anterior. ¿Sí? Y aquí tengo otra vez mi arteria coroidea anterior, que va dando ramos hacia el luncus, hacia el giro dentado y ramos hacia arriba, hacia el brazo posterior de la cápsula interna. Y miren, aquí profundamente se está formando el polígono de Willis venoso. Estas son afluentes que van a formar la vena cerebral media profunda y por aquí vendrían unos ramitos de la vena cerebral anterior y ya van a formar la vena basal de Rosenthal o la vena perimesencefálica. Aquí estamos viendo esta correa anterior en relación con el tracto óptico y dirigiéndose aquí a la fisura coroidea entre el fornix y el tálamo. Bueno, aquí está parte del uncus, miren cómo se mete en la coroidea anterior. Y fíjense la íntima relación entre la coroidea anterior, delgadita, y la cerebral posterior, que está por abajo y está mucho más gruesa, y aquí está la basal de Rosenthal. Y aquí fíjense, en este acercamiento, aquí se cortó la cerebral posterior, viene aquí dorsal el tracto óptico, y aquí viene la coroidea anterior, la coroidea anterior, va a cruzar el tracto óptico y después se va lateralmente y aquí se va a introducir a la fisura coroidea. Fíjense, esta es parte del uncus y el parihipocampo. Se quita esto y aquí miren qué bonito aparece. Esta es la fisura coroidea. Aquí está viendo el plexo coroides. Esta es la prolongación temporal del ventrículo lateral y hacia atrás se continúa con lo que sería el atrio del ventrículo lateral. Entonces, esta es la porción plexal de esta arteria coroidea anterior. Está muy padre estas disecciones del doctor Rota. Mira, aquí está. Sigue lo que estábamos viendo. Fíjense otra vez. Quiasma óptico, tracto óptico, carótida interna, segmento comunicante. Miren, este chiquitito. De aquí a acá son no más de 2 milímetros. Aquí tenemos el nacimiento de la comunicante posterior. ¿Se acuerdan que aquí es donde se puede formar una dilatación infundibuliforme del nacimiento de la comunicante posterior, que puede ser una variante anatómica, pero algunos médicos dicen, algunos autores dicen que puede ser lesiones preaneurismáticas, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado al hacer la interpretación de estos angiogramas, que no va a ser una dilatación normal infundibular del nacimiento de la comunicante posterior, ¿sí? Y aquí, distal al nacimiento de la comunicante posterior, tenemos la coroidea anterior, miren. Entonces, aquí está el tracto óptico, su borde lateral y su borde medial. Lo que decíamos, la coroidea anterior, fíjense, acuérdense que en un angiograma, cuando vemos de frente, la coroidea anterior la voy a ver medial a la carótida interna de su posición supraclinoidal. ¿Por qué lo veo medial? Porque estoy viendo perfectamente que nace de la cara posterior de la carótida interna y se va dirigiendo medialmente. Por eso en una proyección AP se ve medial
la coroidea anterior, lo mismo que la comunicante posterior. Se va dirigiendo medialmente, pasa el borde lateral y después el borde medial del tracto óptico, llega a la cisterna crural. Aquí en la cisterna crural, miren cómo se relaciona con el óculo motor. Aquí está la sustancia perforada posterior. Y después se dirige otra vez lateralmente. Se va dirigiendo lateralmente al tracto óptico y llega aquí a la porción plexal. Aquí está la arteria coroidea anterior en su porción plexal. Entonces, esta es la porción anterior subaracnoidea, porción plexal de la coroidea anterior. Esto es una vista lateral, esto es ventral, esto es dorsal, perdón, esto es dorsal y esto es ventral. Aquí está el nacimiento de la comunicante posterior y después, superiormente, el nacimiento de la coroidea anterior. Muy bien. Están. Aquí se dejó la fisura coroidea que estábamos comentando, miren. Aquí estamos en el tercer ventrículo y recuerden que la pared lateral del tercer ventrículo es el tálamo. Se cortó parte del tálamo para que ver, en su cara ventral del tálamo viene el nacimiento del fornix, ya ven que primero es la fimbria. Entonces, entre la fimbria y la cara ventral del tálamo se encuentra la fisura coroidea. La coroidea. Muy bien. Pues miren, faltó ver unas ilustraciones cerebral media, pero no creo que tengamos problema. Veíamos cerebral anterior, cerebral posterior y sistema vértebro-basilar próximo martes, si Dios quiere. ¿Alguna duda que tengan? No, maestro, hasta ahorita todo muy bien, muchas gracias. ¿Cómo le fue a su maestro, Carlos? Ay, ¿a qué andar? Pues, todos, ¿qué le decimos? ¿Mande? Anda medio bravo ese. ¿No sabe cómo le fue la votación? Sí, pues parece, o sea, se perdió por 4 votos, ¿no? ¿Sas? ¿Perdió por 4 votos? ¿De veras? Sí, no, está muy extraño todo, pues, o sea, no está revisando, pero sí, al parecer fueron 4 votos. Híjole, pues le ha de haber dolido a Carlos. ¿Y entonces está impugnado o qué? ¿Mandé? ¿Va a impugnar? No estamos seguros, maestro. Pues puede que sí. Mientras que no se suicide, está bien. Dígales que no se suicide. Sí. Muy bien, pues nos vemos en 8 días. Sí, maestro, muchas gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego.